Bien, chicos, vamos a realizar ejemplos con el movimiento vertical, ¿ya? Para el movimiento vertical nos menciona, ¿no?, que va a haber unos cambios en relación al movimiento que es variado. Pero eso, bueno, ya se los he explicado en las diapositivas que les recomiendo ver previamente a este video. Bien, primero, en acá leemos el problema. Me dice, se dispara una bala hacia arriba con una velocidad inicial de 500 metros por segundo. Me dice, calcular su velocidad y altura alcanzada al cabo de 5 segundos. Me está dando un dato. Aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, primero, siempre voy a recabar mis datos. Mi primer dato que tengo acá, velocidad inicial. Velocidad inicial es igual a 500 metros por segundo. Luego, velocidad final no me está dando, pero me dice que la debo determinar, ¿no? Una velocidad, la voy a denominar final. Velocidad final, hasta ese punto no lo tengo. Asimismo, la altura, en ese punto no lo tengo. Me dice alcanzado al cabo de 5 segundos. Ya tengo aquí el tiempo. El tiempo es 5 segundos. Bien, y luego el último dato que lo voy a enmarcar en un solo color para que se den cuenta que es una constante. 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Es el valor de la aceleración de la gravedad. Bien, en acá entonces lo que me está pidiendo es hallar esos dos factores, ¿no? Y me está dando estos datos. Bien, en acá tengo mi gráfica. En mi gráfica lo que yo puedo percibir es lo siguiente. Un momento en el que va a alcanzar una altura, una respectiva altura, el proyectil, ¿no? El proyectil que está como ejemplo. Va a tener su respectiva velocidad final en este punto. Así también tiene en este punto una velocidad inicial. La aceleración de la gravedad siempre es en dirección hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? En eso se enmarca mi gráfica. Ahora bien, lo que yo voy a hacer es aplicar lo que es la solución. Bien, en acá. Entonces, ¿qué voy a calcular? Primero me dice la velocidad. Entonces, calculo la velocidad. Acá tengo las ecuaciones. Ya se los he explicado también en las diapositivas cuáles son los cambios. Entonces, tengo 1, 2 y 3 ecuaciones. En estas ecuaciones, ¿cuál me sirve para determinar? Voy a la primera. Velocidad final, puedo determinar. La inicial tengo, gravedad tengo y tiempo tengo. Voy a utilizar esta fórmula. Entonces, ya lo planteo con la ecuación velocidad final igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Bien, ahora yo debo determinar si voy a utilizar signo positivo o negativo. Voy a utilizar signo negativo porque el movimiento es de subida. Y como es de subida, va en contra de la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, se utiliza signo negativo. Y la ecuación ya queda enmarcada de esta manera. Velocidad final igual a velocidad inicial menos aceleración de la gravedad por el tiempo. Bien, ahora lo único que me queda es reemplazar mis datos. Entonces, voy reemplazando. Velocidad final igual a... Bien, antes de reemplazar, un detallito que siempre debemos ver antes de reemplazar y al momento de los datos es que las unidades deben estar en el mismo sistema. Pueden ver metros sobre segundo, el tiempo en segundos y la aceleración de la gravedad es en metros por segundo al cuadrado. Las unidades están en el mismo sistema. Entonces, cuando ya están verificadas que están en el mismo sistema, sistema internacional, podemos operar. Velocidad final igual a velocidad inicial. ¿Qué valor tiene? Acá está. Es de 500 metros por segundo. Menos aceleración de la gravedad. ¿Qué valor tiene? Lo menciona el mismo problema. Es 9,8 metros por segundo al cuadrado. 9,8
metros por segundo al cuadrado. Y esto se multiplica por el tiempo. Acá está el tiempo. Son 5 segundos por 5 segundos. Bien, puedo ir operando ya a medida que voy resolviendo. Velocidad final igual a 500 metros por segundo. Menos 9,8 por 5. Ya puedo ir multiplicando. El resultado me va a dar 49 unidades. Como pueden ver, hay segundo arriba y segundo abajo, pero este tiene 2, por lo tanto solo se va a ir 1. Con este segundo se va un hito y me queda en metros por segundo. Ya está efectuado de esta manera y ahora solo me queda restar, porque sus unidades son dimensionalmente posibles de operar. Velocidad final igual a 500 menos 49 me va a dar como resultado 451. ¿En qué unidades? Como ya mencioné, metros por segundo, porque son unidades que se están restando dimensionalmente posibles. No se simplifican ni nada al respecto. Además, como sabemos, la velocidad siempre nos va a dar en metros por segundo. Bien, ya tengo resuelto lo que es la velocidad final, la velocidad en este punto. Ahora lo que yo debo hacer es determinar la altura. Para la altura, entonces, lo que voy a hacer es verificar qué ecuación me va a servir para la misma. ¿Tengo la primera otra vez? No, porque no tiene altura. Voy a la segunda. En la segunda hay velocidad final, inicial, 2 veces gravedad por altura. ¿Me sirve? Voy a la tercera, tal vez también puedo hacer ya directamente. Altura, velocidad inicial, tiempo, un medio de gravedad. Pero tengo todos los datos, cualquiera de las dos me sirve. Voy a utilizar la tercera para evitarnos lo del despeje. Altura igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Bien, en acá debo determinar qué signo voy a utilizar, más o menos. Nuevamente, el movimiento sigue siendo el mismo. El movimiento es de subida y va en contra de la aceleración de la gravedad, por lo tanto, se utiliza signo negativo, ya que el movimiento es de subida. Entonces denoto altura igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora simplemente voy a reemplazar mis datos. Entonces, la altura va a ser igual a velocidad inicial. Ya tenemos el valor, es 500 metros por segundo. Se multiplica por el tiempo. El tiempo es 5 segundos. Por 5 segundos. Menos un medio. Y la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y luego multiplico por el tiempo elevado al cuadrado por el tiempo que es 5 segundos nuevamente. 5 segundos, pero todo se eleva al cuadrado. Bien, voy a ir operando primero los productos para luego poder determinar lo que es el resultado final. Bien, la altura va a ser igual a 500 por 5, me va a dar 2500. Como pueden ver, hay unidades que están directamente proporcionales. Segundo con segundo se simplifica y solo me va a dar en metros. Bien, voy al siguiente. Menos, acá tengo una operación un tanto más larga, ¿no? Lo voy a introducir directamente a la calculadora para poder hallar el resultado más rápidamente. En acá, todo lo de arriba se multiplica. Cualquier número por 1 es el mismo número. Entonces vamos a 9,8 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Igual, me da esa cantidad y ahora debo dividir entre 2. Dividido entre 2. Y me da el resultado de 122,5. 122,5. Las unidades, lo propio.
como pueden ver, segundos también se va a elevar al cuadrado. 5 se eleva al cuadrado y los segundos también. Por lo tanto, va a ser acá segundos al cuadrado. Se simplifica con este segundo que ya está elevado al cuadrado. Y por lo tanto, las unidades me va a dar en metros. Ahora, lo que nos queda simplemente es restar. Tengo que restar 2.500 menos 122,5. Y el resultado me está dando 2.000 para la altura es igual a 2.377,5. ¿En qué unidades? Pues en metros. Y ya he determinado mis dos variantes que me está pidiendo el ejercicio. Me pidió hallar la velocidad y la altura alcanzada al cabo de 5 segundos. Ha transcurrido 5 segundos y en ese punto la bala tiene una velocidad de 451 metros por segundo. Y la altura que ha alcanzado hasta ese punto es de 2.377,5 metros. ¿Ya? Bien, vamos con el segundo ejemplo del movimiento vertical, el cual nos menciona lo siguiente. Y dice, un balón es lanzado hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. La pregunta, ¿a qué altura su velocidad será de 9 metros por segundo? Entonces, en acá ya me está planteando una situación. Para esto, lo primero voy a recabar mis datos. Entonces, los datos que tengo son, para empezar, la velocidad con la cual es lanzado. Entonces, velocidad inicial, su dato es de 20 metros por segundo. Luego me dice a qué altura, ya es una incógnita, altura, incógnita, su velocidad será, ya me está dando la velocidad final en ese punto, que es de 9 metros por segundo. Bien, un dato implícito que tenemos siempre, ya les había mencionado, es la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es un dato constante, no va a variar. Bien, teniendo esos datos ya puedo proceder a realizar mi ejercicio. Vamos a dar solución entonces. Ahora lo que debo hacer es, me dice, calcular lo que es la altura. Para calcular la altura voy a ver las ecuaciones que me está planteando. Tengo acá la primera ecuación. Tiene velocidad final, tengo velocidad final. Velocidad inicial, tengo velocidad inicial. Gravedad, tengo tiempo. No tengo y no me está pidiendo. Entonces, no, descarto la primera. La segunda, me dice velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado. Estos dos son datos, ya hemos visto. Me dice doble producto de la gravedad, tengo gravedad y altura. Acá tengo altura. ¿Puedo determinar con esta ecuación? Sí. ¿Por qué la tercera tampoco me permite? Porque está con el tiempo y no tengo ese dato. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es dar solución. Primero, verifico que mis datos estén en el mismo sistema internacional, metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo al cuadrado. Todo está en el mismo sistema de unidades. Entonces ya puedo darle solución. Acá lo que debo determinar es la altura, que es mi incógnita. Tengo la velocidad inicial, velocidad final. Todos los datos plasmados en el gráfico y puedo proceder. Bien, calculo entonces lo que es la altura. Y he determinado que esta ecuación me sirve. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Bien, en acá debo determinar si utilizo signo positivo o negativo. Primero, voy a utilizar signo negativo. ¿Por qué? En el anterior ejercicio ya les he mencionado que si es un movimiento de subida, ya que va en contra de la aceleración de la gravedad, ya que la aceleración de la gravedad siempre es hacia abajo, entonces por lo tanto se utiliza signo negativo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración de la gravedad por la altura. Bien, ahora lo que voy a hacer es despejar. Despejo H. Despejar H, que es la altura. Voy cambiándolo de lugar.
Como pueden ver acá, en este producto está h, que es la altura, lo voy a mandar al otro lado, ¿ya? Y me queda de la siguiente manera. Velocidad final al cuadrado más, ya que está consigo negativo, cambia a positivo. 2 veces gravedad por altura, igual a velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? Ahora me voy a deshacer de este componente, que no me sirve que esté al lado de h. Entonces me queda 2 veces gravedad por altura igual a velocidad inicial al cuadrado menos, cambia de signo, velocidad final al cuadrado. Bien, sigo despejando. Estos dos que se están multiplicando para obtener el producto, voy a mandarlos al otro lado haciendo lo contrario, que es dividir. Altura igual a velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado. 2 por gravedad se van a ir a dividir. 2 veces la gravedad. Ya está despejada mi ecuación. Lo único que voy a hacer ahora es reemplazar mis datos. Entonces reemplazo a este lado. Voy a ir con el reemplazo de datos y determino lo siguiente. Altura igual a velocidad inicial. ¿Qué valor tiene? 20. Como ya he verificado que me va a dar en las mismas unidades, porque ya he verificado antes, ya no voy a colocar las unidades, solamente voy a colocar 20 y lo voy a elevar al cuadrado. Ahora, menos velocidad final al cuadrado. Velocidad final es 9. 9 al cuadrado. Todo esto se divide entre 2 por la gravedad, que es 9,8. Bien, voy a ir operando directamente, ya puedo hacerlo en mi calculadora, como bien puedo proceder. En acá, altura igual, 20 al cuadrado es 400, menos 9 al cuadrado es 81. Dividido entre 2 por 9,8. 2 por 9,8 me va a dar 19,6. Bien, ahora sigo operando. Altura igual 400 menos 81 me va a dar 319. Dividido entre 19,6. Bien, ya puedo meter mis datos. Acá, 319 dividido entre 19,6. Y el resultado me va a dar 16,28. Entonces, la altura va a ser igual a 16,28. Ahora sí voy a colocar las unidades. La altura, ¿en qué nos da? Todas las longitudes. Ya he verificado además previamente las unidades. Me van a dar en metros dentro del sistema internacional. Y ya he determinado la altura que tiene esta pelota cuando llega a tener la velocidad de 9 metros por segundo. Bien, chicos, continuando con lo que es el movimiento vertical, vamos a dar solución a un problema que nos presenta en el siguiente ejercicio, ¿ya? Bien, doy lectura, nos dice, se lanza verticalmente una moneda de forma que al cabo de 1,12 segundos regresa de nuevo al punto de partida. Bien, punto seguido, calcular la velocidad inicial con la que se lanzó. Y nos dice también considerar la aceleración de la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, acá tengo la gráfica donde la moneda es lanzada y tiene su respectiva altura que va a llegar y regresa, ¿no? A la mano. Y nos dice que calculemos la velocidad inicial. Esta es nuestra incógnita, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en acá lo que primero voy a hacer es recabar mis datos. Para recabar mis datos, ¿qué es lo que voy a colocar? El primero que me está proporcionando. Me dice que la moneda va a tener un tiempo de 1,12 segundos. Tiempo es igual a 1,12 segundos. Bien. Luego me dice calcular la velocidad inicial. Esta ya sería nuestra incógnita, velocidad inicial, la incógnita.
Y nos dice que la aceleración de la gravedad es la que va a trabajar. La aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, este tiempo que está actuando acá, como pueden ver, es el tiempo que va a demorar en subir y en bajar. Por lo tanto, el tiempo que está demorando en hacer todo este trayecto es el mismo, tanto del punto que sube hasta aquí es un tiempo y cuando baja es otro tiempo. Entonces, ambos tiempos hacen solamente un tiempo en general, conocido como el tiempo de vuelo. ¿Ya? Entonces, aquí no solamente es tiempo, sino va a ser tiempo de vuelo. Bien. Sabiendo eso, debo saber qué fórmula voy a utilizar. Y en acá ya teníamos unas menciones especiales, donde lo hemos visto en las diapositivas y nos decía casos particulares para trabajar con altura máxima, tiempo de altura máxima y tiempo de vuelo. Esta es la ecuación que me va a servir, dado que entiendo que acá me está proporcionando tiempo de vuelo. No me está proporcionando solamente un tiempo de subida o un tiempo de bajada o un tiempo en cierto momento, ¿ya? Donde sí utilizaría las otras ecuaciones. Entonces, en acá voy a utilizar la ecuación que corresponde al tiempo de vuelo y es la siguiente. El tiempo de vuelo es igual a 2 por el cociente entre la velocidad inicial y la gravedad. Bien, esa es la ecuación que hemos sacado de nuestros casos particulares. Teniendo en cuenta ello, ahora sí puedo proceder. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tiempo de vuelo es dato, gravedad es dato. La velocidad inicial es la incógnita. Por lo tanto, debo despejar la velocidad inicial. Y procedo de la siguiente manera. Tiempo de vuelo voy a mantener en el lugar donde está. Y gravedad que está dividiendo pasa a multiplicar. La gravedad se multiplica por el tiempo de vuelo y esto se va a dividir entre el 2 que está multiplicando. Y esto me va a dar igual a la velocidad inicial. Hecho esto, lo único que me queda es reemplazar mis datos para poder dar solución a mi ejercicio. Ahora, denoto lo siguiente. Velocidad inicial igual a la gravedad. ¿Qué valor tiene? 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ya se ha verificado previamente. No estoy procediendo porque mis unidades están en el sistema internacional. ¿Ya? Son magnitudes que están con sus unidades en el sistema internacional. La gravedad voy a multiplicar por el tiempo de vuelo. Acá está. Es 1,12 segundos. Y esto se va a dividir entre 2. Bien, directamente ya puedo ir operando o ir haciendo uno por uno, ¿no? Voy a hacer primero lo de arriba. 9,8 por 1,12. Y arriba me va a dar el siguiente resultado. Velocidad inicial igual a, tengo 10,976 dividido entre 2. Unidades, como pueden ver, segundos está arriba y segundos abajo. Segundos se simplifica, solo se va a ir uno de estos segundos con este y el resultado me tiene que dar en metros por segundo. Pero aún me falta sacar el cociente entre estos dos números. Entonces ahora divido el que he obtenido, 10,976 dividido entre 2. ¿Ya? Y el resultado me va a dar el siguiente. La velocidad inicial va a ser igual a 5,49 con el redondeo y solo con 2 decimales. Unidades, metros por segundo. Y ya he determinado mi velocidad inicial.
La velocidad con la que ha sido lanzada esta moneda inicialmente es de 5,49 metros por segundo. Vamos a nuestro siguiente ejercicio con el movimiento vertical. El ejemplo número 4 nos dice: un cuerpo es lanzado hacia arriba con una velocidad de 10 metros por segundo. Calcular su altura máxima y el tiempo que toma alcanzarla. Bien, entonces primero entiendo de que el cuerpo es lanzado hacia arriba, está ejerciendo un movimiento vertical hacia arriba. Tiene una velocidad inicial, ¿ya? El valor de esta velocidad inicial es nuestro dato y denoto el siguiente. Velocidad inicial es igual a 10 metros por segundo. Bien. Me dice las preguntas, ¿no? Calcular su altura máxima, es una incógnita. Debo determinar la altura máxima y el tiempo. El tiempo en la altura máxima. Son nuestras dos incógnitas. Bien. Y también, a ver, ¿qué datos puedo recabar de acá? Debo recabar los siguientes datos. El dato que es la aceleración de la gravedad, que es un dato que se pone, que es implícito, ¿no? Que ya está ahí el dato. Es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Luego, sobre esto tendría otro dato, tal vez, si es que me sirve, voy a verlo si es relevante en su momento. La velocidad final en el trayecto, cuando llega a este punto en la altura máxima, la velocidad final, siempre en ese punto ya es 0, ¿ya? Entonces, la velocidad inicial tenemos como dato y debemos determinar los dos datos que nos pide acá. Ven acá, la velocidad final, lo voy a denotar otra vez, es 0. Bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, lo primero, determinar la altura máxima. Y voy a ver mis fórmulas, ¿no? Mi formulario. En acá, me está hablando de altura máxima, entonces puedo trabajar con los casos particulares. Y en acá me dice que para hallar la altura máxima, yo debo elevar la velocidad inicial al cuadrado y dividir entre 2 veces la gravedad. ¿Aplica esto acá? Sí, puedo aplicar directamente la fórmula. Entonces lo voy a denotar. La fórmula que me va a ayudar a determinar es la siguiente. Para determinar la altura máxima, lo que debo hacer es hallar el cociente entre la velocidad inicial al cuadrado y el doble producto de la gravedad. Bien, como sé que todo lo demás es dato, voy a reemplazar los mismos. Entonces, altura máxima va a ser igual a velocidad inicial, acá está, es 10 metros por segundo. Todo se eleva al cuadrado, ¿ya? Estoy operando ya directamente con las magnitudes porque estoy viendo de que ya están en el mismo sistema, ¿entendido? Esto ya es algo implícito, ¿no? Que debemos saber, el determinar las magnitudes en el mismo sistema, que es el sistema internacional. Bien, ahora voy a ir con el otro dato, 2 multiplicado por la gravedad, por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, voy a dar solución a esta parte de acá. Y voy a lo siguiente. Altura máxima igual 10 elevado al cuadrado me da 100. Y luego tengo las magnitudes o las unidades. Metros al cuadrado, metros cuadrados, sobre segundos al cuadrado. Ya está lo de arriba. Vamos a lo de abajo. 2 por 9,8 me va a dar 19,6. Las magnitudes. Metros sobre segundo al cuadrado. Bien, solamente me queda dividir 100 entre 19,6. 100 dividido entre 19,6. Y como resultado me va a dar 5,10. ¿Ya? Bien. Entonces acá
la altura máxima es igual a 5,10 unidades. Verificamos. Acá tengo segundos al cuadrado se simplifican, están directamente proporcionales. Luego tengo metros cuadrados y metros. Este metro se va con uno de los dos que está acá. Cuando es cuadrático es porque es la misma unidad doble, ¿no? Multiplicada 2 veces por sí misma. Entonces acá, la altura máxima es 5,10 metros. ¿Ya? Ya hemos determinado el primer resultado. Ya lo primero que nos está pidiendo. Bien, continuamos ahora con lo que es hallar lo siguiente, que es el tiempo en la altura máxima. Y voy a ir a mis fórmulas, ¿no? Las que tengo acá. Y me dice acá, tengo una fórmula en estos casos particulares, que el tiempo para la altura máxima se determina mediante esta ecuación, hallando el cociente entre la velocidad inicial y la gravedad. Esa fórmula voy a utilizar. Entonces, el tiempo en la altura máxima va a ser igual a velocidad inicial dividida entre gravedad. Bien, lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar mis datos. El tiempo en la altura máxima va a ser igual a velocidad inicial, ya lo tenemos como dato, es 10 metros por segundo, dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, opero con la división. 10 dividido entre 9,8. Y el resultado me da 1,02. Entonces, el tiempo en la altura máxima es igual a 1,02. ¿En qué unidades? Verificamos. Directamente proporcionales, metro con metro se simplifica, y segundos con uno de estos se va a ir. Y por lo tanto el resultado me queda en segundos, que es lo lógico, ¿no? En el sistema que estamos trabajando. Y ya tengo determinado mi siguiente resultado.